Venezuela amanece en unidad porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a todo este espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana. Hoy, en esta madrugada del viernes 24 de enero, amanecemos con el corazón compungido. Amanecemos vencidos. Hay, en estos momentos en que usted está escuchando, decenas de familias llorando la muerte de sus niños, de sus hijos. Y eso ocurre aquí muy cerca de Lancacas, ocurre en Cagua. Cagua es una ciudad del estado Aragua, capital del municipio Sucre del estado Aragua. Allí hay un barrio llamado La Carpiera que da a un cañaveral donde ocurrió una tragedia. El último reporte que vimos en la madrugada nos hablaba de 12 muertos productos de un incendio, casi todos niños. Ya en la alta madrugada tuvimos contacto directo con luchadores sociales de Cagua y nos dicen que la situación es aún peor. Tenemos en línea a Lisbeth Utrera. Lisbeth Utrera es una destacadísima dirigente social, luchadora social, dirigente político en Cagua, una persona de mi más absoluta confianza y credibilidad, porque desde niños nos conocemos y ambos estamos desde niños en la lucha por la justicia social y por la democracia. Así que su testimonio merece altísima confianza. Lisbeth, buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué pasó en La Carpiera? ¿Qué información manejas tú a esta hora de la madrugada? Te escuchamos. Buenos días, Su, gracias por ayudarnos a informar a ninguno de la tragedia que ocurrió en Cagua, lo que está unido en este municipio. Una mañana muy triste, como dice, para todos. Hasta anoche se manejaba la información de 12 o 14 niños muertos. Con seguridad, hasta este momento hay como 12 niños muertos. Niños, porque son las edades, no paran, los mayores son de 15 años. Hoy hay unos morochos de 15 años de ahí de la zona que murieron en esa tragedia. La mayoría de los niños son de 11, 12, son niños que, bueno, ahí cerca de La Carpiera, en La Carpiera está el cementerio del municipio, detrás hay un cañaveral del Palmar, y la gente tiene por costumbre ir a ese cañaveral a comer caña y a frío. El hambre obliga a los ciudadanos a buscar la comida de alguna manera. Y esa es una de las formas que la gente de Cagua ha encontrado para poder comer, para poder mitigar el hambre. Son niños aproximadamente, son niños de ahí de la zona, todos son niños de la zona de ahí de La Carpiera, la mayoría del barrio La Democrática, el que está más cerca del cementerio. Eso fue ayer en la tarde, a altas horas de la tarde, había mucho sol, también había brisa. Y la norma generalmente de la gente que entran ahí les dejan candela al cañaveral para que los códigos salgan. Lamentablemente hubo una fuerte brisa en ese momento y las más de 14 niños que estaban allí quedaron atrapados en la candela. Casi ninguno pudo sobrevivir, o ninguno creo que pudo sobrevivir. Eso lo voy a corroborar ahorita de mañana cuando vaya al sitio. Dos los llevaron al hospital central y uno de ellos anoche murió. Dos que llevaron también al hospitalito de aquí de Cagua fallecieron al ingresar. Bueno, total que es una tragedia que de verdad
toda Cagua está consternada, toda Cagua, yo creo que anoche casi nadie pudo dormir, mi teléfono no cesó de sonar en toda la noche, la gente llamando, preguntando, informando. De verdad que era muy difícil dormir imaginando esa cantidad de niños muriendo, quemados prácticamente vivos, buscando qué comer. Una desgracia, una lamentable. Todos estamos muy tristes y consternados con esta situación. El hospital anoche estaba mencionado, la zona. Hubo 2 niños que no pudieron rescatar. Ya era muy tarde, ya a las 7 de la noche estaba muy oscuro y las organismos de rescate que estaban allí decidieron avanzar y continuar la búsqueda en la mañana de hoy para primeras horas del día después. Lisbeth, lamentamos que sea en una circunstancia tan trágica, tan dolorosa como esta, que escuchemos nuevamente tu voz, pero te agradecemos vivamente que estés allí al pie de todo lo que ocurre para informarle a Venezuela y al mundo la verdad de lo ocurrido. Muy buenos días, Lisbeth. Vamos a seguir muy pendientes de los reportes que nos puedas dar. Gracias de verdad por estar pendientes y te mantendré informado pues de lo que de las noticias. Ya verás que tú no consumes en el sitio, porque de verdad que no había muchos rumores, había desinformación, pero por vecinos de la zona que estuvieron allí, de dirigentes vecinales de la zona, sé que lamentablemente sí ocurrió ese hecho, y hasta el momento sí hay más de 12 muertos. Gracias, Lisbeth. Era Lisbeth Utrera, dirigente social de la ciudad de Cagua, capital del municipio Sucre del estado Aragua, escenario de una tragedia pavorosa en la tarde-noche de ayer, 23 de enero. No hay manera de describir el horror. Quienes conocemos Cagua, quienes conocemos a esa ciudad, tenemos que Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento.
Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Cambiamos drásticamente de tema. Vamos a tener una conversación muy importante con una persona que es una figura relevante, no solamente del ámbito educativo, sino de la sociedad civil venezolana. Me refiero al profesor Leonardo Carvajal. El doctor Leonardo Carvajal es, como todos sabemos, pues no solamente un destacado investigador y docente en el área educativa, fue durante 2 décadas profesor en la Universidad Central de Venezuela. En la actualidad se desempeña en el doctorado de educación en la Universidad Católica Andrés Bello. No ha cesado jamás en su activismo ciudadano, tanto en el área educativa como en el área de observación electoral. Recientemente hemos conocido un importante documento con 20 puntos, con propuestas sobre cómo abordar desde el ámbito ciudadano, desde el ámbito de la sociedad civil, la terrible crisis que enfrenta el país. Lo tenemos en línea para que nos explique de qué van estas propuestas, cuál es la naturaleza y el objetivo de las mismas. Leonardo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Danos un apretado resumen de estas 20 propuestas que has lanzado al debate ciudadano. Te escuchamos. Buenos días, Jesús y amigos oyentes. Efectivamente, en un acto público, en un foro abierto, a donde acudí como independiente, organizado por el MAS, con motivo de su aniversario número 49, pues se nos pedía que planteásemos un diagnóstico de lo que estaba ocurriendo en el plano político y un conjunto de propuestas. Yo las estructuré exacto en 20 grupos, no las voy a contar todas desde luego, pero voy a decir que básicamente hay que, en primer lugar, si uno va a hacer diagnóstico como por ejemplo un médico, un analista de lo político, así no sea un profesional de la politología, en el caso mío, tiene que tratar de ser realista. O sea, tú no puedes decirle a alguien que le duele los ojos, que ve muy mal, decirle, bueno, para estimularte, tú estás muy bien, tú tienes una visión 20-20, no. O sea, hay que diagnosticar donde uno cree que hay aciertos y donde uno cree que hay debilidades o desviaciones. En el caso de la oposición a la cual pertenezco, a la oposición democrática, yo creo que debemos dejar de hablar de la oposición, porque sencillamente somos 4 oposiciones. Un grupo muy pequeño que desde el año 2005 siempre ha llamado a la abstención y que cree en el uso de la fuerza militar y de la fuerza militar que venga de afuera, donde está básicamente como figura emblemática María Corina Machado. Es un grupo muy minoritario pero muy ruidoso. El grupo llamado del G4, donde están Primera Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo hasta ahora, y por supuesto sin creer que esos grupos políticos son monolíticos, pero esos grupos son los que tienen la conducción básica de la oposición, tienen las mayores conexiones con el mundo en
internacional, por lo menos con parte de él, y este grupo tiene una posición un tanto extraña porque no se alinea, por supuesto, con el uso de la fuerza, pero tampoco se alinea con un llamado claro a asumir la ruta pacífica, constitucional, la ruta electoral. Entonces un rato dice una cosa, otro rato dice otra, y pone unas exigencias que, bien vistas en política o en el juego de ajedrez, son sumamente difíciles de cumplir. O sea, tú no puedes decir, voy a jugar una partida de ajedrez con alguien, con un adversario, y entonces sencillamente decir, bueno, pero de entrada, antes de jugar, antes de acordar las reglas de juego y los movimientos, el enemigo debe rendir a la reina y a las dos torres y a los dos alfiles. Eso, lamentablemente, ese error de perspectiva lo ha venido cometiendo el grupo de Guaidó y de la Asamblea Nacional, planteando que tiene que ser, antes que nada, una elección presidencial, y que antes de hacer la elección presidencial Maduro debe renunciar, y que no solamente hay que cambiar el CNE, en lo cual coincidimos, sino que también hay que cambiar el TCJ y hay que cambiar el fiscal. Es decir, que el adversario político rinda la mayoría de sus piezas antes de iniciar el juego. Eso es muy poco realista, y yo creo que esa posición maximalista por el lado nuestro dificultó muchísimo el que los acuerdos que se podían haber llegado a través del Reino de Noruega pues se pudieran hacer. Y hay otros grupos políticos, como el MAS, como COPEI, como Avanzada Progresista, que se han venido planteando la ruta electoral. Ahora bien, estos tres grupos políticos, lamentablemente, por falta de mensaje nítido, mensaje claro, y por muchas otras cosas, no han calado suficientemente en el pueblo venezolano, por lo menos en esta etapa. Las encuestas dicen que más de la mitad de los venezolanos no se siente identificado con ningún grupo político, con los tres de la oposición y con el cuarto, que por supuesto es el PSV del gobierno. Todo eso junto llega al 40%. Entonces hay una mayoría silenciosa del pueblo venezolano que quiere una salida desesperada a esta solución, pero no cualquier salida. Está desesperado, pero no quiere salidas de fuerza. Eso también lo dicen las encuestas. Quiere una salida pacífica, porque al final los pueblos son pacíficos, la gran mayoría de los pueblos. En ese sentido, yo planteo claramente por la calle del medio que hay que asumir con realismo lo que tenemos enfrente. Lo que tenemos enfrente, no voy a pelear con el pasado, el pasado reciente. O sea, no voy a decir que la abstención del año 2005 fue una fenomenal metida de pata, por ejemplo, o que la abstención del 2018, más controversial, también fue un error desde mi punto de vista. No, yo lo que voy a decir es que lo que tenemos enfrente en el 2020, según establece la Constitución, son elecciones para los diputados, para renovar un parlamento que ha sido ante el mundo, ante 50 y pico de naciones, el punto de apoyo para el reconocimiento al movimiento democrático, y que esa realidad que tenemos allí en las narices, enfrente, para dentro de 4 meses, 8 meses, para el 2020, esa realidad hay que asumirla, no se le puede, como decimos en béisbol, pasarla por bola, a ver qué viene. En segundo lugar, el año 2021 hay renovación constitucional de los gobernadores y de los alcaldes, y la oposición allí cometió varios pecados hace poco, el año 2017, Iglesia Unida, algunos grupos llamaron a la abstención, y entonces en vez de haber ganado nosotros 18 de 23 gobernaciones, pues fue al revés, ganamos 5 y el gobierno ganó 18, pero las cosas están maduras para que Maduro, que está podrido como gobernante y que está podrido en la credibilidad popular, para que pueda salir por la vía electoral, por la vía pacífica, porque otras vías como invasiones de extraterrestres o de terrestres, de potencias, son negativas, son inhumanas, porque generan decenas o centenares de miles de muertos, tal como ha pasado en Libia, como ha pasado en Siria, en Panamá, que es un país chiquitito, de 76.000 kilómetros cuadrados nomás, lo pudieron dominar 26.000 norteamericanos armados, pero que produjeron en una semana de ocupación 5.000 muertos.
uno tendría que imaginarse lo que significa la magnitud del territorio venezolano, los millones de habitantes que somos en Venezuela, el hecho de que las Fuerzas Armadas ante un ataque exterior realmente tiende a cohesionarse. Nuestras Fuerzas Armadas tienen alrededor de 150.000 militares, mientras que las Fuerzas Armadas de Noriega en Panamá eran apenas 15.000. Sin embargo, hubo 5.000 muertos. Entonces, las inconvenientes de una salida de violencia, que además aparentemente resuelven en el primer minuto, pero que después dejan muchas horas, meses y años, como están los líos perdidos en Libia, en Siria y un montón de países, esa no es la vía. El pueblo venezolano quiere una salida que le resuelva, que no tiene capacidad adquisitiva, que se está muriendo de hambre, que no tiene medicinas, que no tiene médicos, que no tiene insumos. Hay que resolver eso. Ese es el gran problema del pueblo venezolano, que no tiene luz durante 10, 15 horas al día en muchas regiones del país, que no tiene electricidad, que no tiene por tanto trabajo. Hay que resolver eso, y en medio de un clima donde sí, como no exista justicia, porque si hay unos grandes corruptos o unos grandes criminales, tienen que estar enjuiciados, pero que no puede ser una vía de solución lo que algunos insensatos plantean, sobre todo a través de las redes sociales, plantean que hay que acabar con medio mundo, que hay que perseguir a todos los que han sido hasta ahora chavistas, que hay que matarlos, que hay que eliminarlos. Eso es una salvajada, es una barbarie, es el ojo por ojo, y cuando uno juega al ojo por ojo, al final todos nos quedamos ciegos. Entonces por ahí va mi planteamiento, y yo digo que hay que buscar desde todos los espacios de la sociedad civil, esa sociedad civil venezolana que en años anteriores, como el 2007, a propósito del cierre de RCTV, esa sociedad civil encarnada en ti, entre otros, Chugo, el año 2014, 2015, cuando fue capaz de interactuar con los partidos políticos y armar una unidad en torno a las parlamentarias, a que llevó a que por esa vía pacífica las fuerzas democráticas en ese momento obtuvieron 2/3 partes del número de diputados. Si eso fue el año 2015, que estaba empezandito Maduro, ¿qué pasaría en el 2020 con un Maduro que ya está caído de podrido en el sentido de la credibilidad que puede tener ante el pueblo venezolano? Estamos conversando. Básicamente los planteamientos. Estamos conversando con Leonardo Carvajal, figura relevante, extremadamente relevante de la sociedad civil venezolana, la cabeza visible de aquel movimiento que en el año 2000, 1999-2000, fue la primera respuesta de la sociedad venezolana frente al proyecto totalitario bajo la consigna "con mis hijos no te metas". Esa es la persona que nos está hablando. Leonardo, ya para cerrar, de acuerdo contigo en muchas cosas, de hecho el periodista Eugenio Martínez, por ejemplo, plantea que si bien el año pasado se podía decir todavía aquello de que todas las opciones estaban sobre la mesa para enfrentar la crisis en Venezuela, hoy la única opción, si es que queda, es la opción electoral. También decía el dirigente político Capriles Radonsky en declaraciones recientes que de no haber sido por la victoria del 2015, hoy la oposición política sencillamente no existiría como tal en nuestro país. Y allí la importancia del ámbito parlamentario, de tener esa mayoría en el poder legislativo. Bueno, pero vamos a una elección no convocada por Maduro, sino establecida en la Constitución, que son las elecciones parlamentarias del año 2020. Yo quisiera que fueran elecciones también presidenciales, yo quisiera que esas elecciones fueran conjuntas, o incluso que las presidenciales fueran antes, pero lo que está establecido, repito, en el cronograma previsto constitucionalmente son elecciones parlamentarias para el 2020. ¿De qué manera lograr, Leonardo, que estos planteamientos que tú estás haciendo sean debatidos? Porque así como hay total desconexión entre el campo democrático y el chavismo, también es verdad que existe mucha dificultad para que las oposiciones, como tú las llamas, conversen entre ellas. De hecho, pareciera que es más fácil que hablen con el adversario o incluso con gobiernos extranjeros a que hablen entre sí los diferentes factores de oposición. ¿De qué manera lograr ese debate en nuestro país? Mira, yo creo que ni en la naturaleza ni en la política se admiten vacíos.
Y, por ejemplo, tú citabas el año 2001, había en ese momento una especie de vacío de actuación de los partidos políticos, y entonces en la sociedad civil asumimos ese reto, llamamos a la calle, no a una calle para caernos a piedra, sino una calle para demostrar las ideas en las que creíamos, y lo hicimos en varias oportunidades en ese año. Y yo creo que en este momento hay eso que tú señalas, unas líneas demasiado divergentes de varios grupos políticos, y algo muy escandaloso, y es que no se hablan, es que no se relacionan. Entonces, yo no tengo vocación de meterme a componer esas relaciones rotas entre 10, 15, 20 partidos políticos. Yo creo que hay que iniciar las cosas en positivo, con fuerza, porque el 60% no se siente representado en los partidos, y porque hay mucha gente que tiene claro que seguro mató a confiado. O sea, usted no puede estar confiando que van a venir unos extraterrestres a liberarnos por la fuerza. Usted no puede estar confiado en que lo que hay que hacer este año, y porque sí, son elecciones presidenciales. Eso está controvertido. Yo quisiera también, como tú y como muchos otros, que las elecciones fueran generales, de todos los cargos. Sería lo perfecto. Pero hay un adversario político, hay que ser realista. Y lo seguro es lo que dice la Constitución, que los diputados duran 5 años. Entonces, yo creo que en líneas generales lo que hay que hacer es que las distintas manifestaciones de la sociedad civil, de organizaciones, de intelectuales, de personas, realmente busquemos la manera de aglutinarnos y de plantear qué es lo que queremos para el país, y lo que debemos querer son soluciones para los problemas económicos y sociales del pueblo venezolano, y también volver a las reglas básicas del Estado de Derecho, que, ojo, están en la Constitución de 1999, y ahí podemos coincidir un montón de gente, incluso gente que apoyó durante muchos años o varios años al chavismo. O sea, porque no todo el chavismo es corrupto, no todo el chavismo es Diosdado Cabello, provocador, pendenciero, no todo el chavismo es gente como un presidente de Venezuela que ayer insultaba de una manera suave. No todo el chavismo es así. O sea, hay gente decente, hay gente honesta allí trabajando, igual que en las Fuerzas Armadas. Y en las Fuerzas Armadas hay gente muy buena que ayudó, como por ejemplo el general Prieto, a quien lo pusieron a cargo del INSE en el año 2000, y que logró el récord de cursos dados, 503.000. Yo como educador lo digo. O sea, el INSE formaba 300, 400.000 muchachos durante varias décadas, y llegó el general Prieto y formó 503.000. Después lo quitaron. ¿Por qué? Porque fue bueno él, no porque era militar, sino porque él había dirigido el INSE militar, y porque le tenía amor al asunto, y porque llevó las cosas con respeto a la gerencia, etcétera. Y en cambio, porque el general Quevedo ha hundido a PDVSA, sencillamente porque no sabe de eso y se ha rodeado de puros amigos militares. Entonces, no es el llamado es a todos los venezolanos, incluyendo las Fuerzas Armadas, que al igual que en 1957, ayer fue el 23 de enero, la Junta Patriótica Venezolana, y yo creo que algo de eso hay que hacer, una especie de Junta Patriótica Nacional, con personas de la sociedad civil, con personas de los partidos políticos. O sea, el llamado es sencillamente, voy a terminar con eso, como dijeron ellos en su segundo manifiesto al país, en diciembre del 57, dijeron: Pérez Jiménez y su grupo, sustituyanlo por Maduro, están enfrentados a toda la nación, a la iglesia, a los sectores económicos, a las clases trabajadoras, a la juventud y a los estudiantes, a la intelectualidad y a la oficialidad honesta de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues unir todos esos factores de una manera positiva, de una manera pacífica, y enfrentar el reto político electoral que tenemos delante. Eso hay que hacerlo, y no le vamos, eso sí lo quiero manifestar como voluntad personal, y creo que de muchos puede salir, no le vamos a pedir permiso a las distintas dirigencias de los partidos políticos. Si ellos están enrollados y son los profesionales de la política, nosotros no somos profesionales de la política, pero sí somos políticos, vivimos en la polis. O sea, estamos preocupados por los problemas de nuestra nación, somos ciudadanos, la Constitución nos garantiza
nuestro rol de protagonistas, y yo creo que en el año 2020 es un llamado de emergencia el que nos tenemos que hacer a nosotros mismos ante una disyuntiva. O nos quedamos tranquilos o angustiados en nuestras casas viendo a ver si las dirigencias de los partidos políticos se ponen las pilas y se enrumban hacia lo que debe ser, o sencillamente nosotros damos, como en el 2001, como en el 2007, como en el 2015 y otros momentos, nosotros damos un paso al frente y le damos el ejemplo a los partidos políticos, a sus dirigentes, y luego ellos que se vayan integrando a ese movimiento cívico, político, electoral, constitucional y democrático que no quiere venganza contra los chavistas, sino que quiere justamente resolver los problemas económicos para todos los venezolanos, porque todos pasamos hambre, y resolver los problemas de convivencia para dejar de lado esos odios absurdos que nos inculcó desde 1998 Hugo Chávez y que tenemos que tener la capacidad de deslastrarnos de ellos. Leonardo, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del viernes 24 de enero. Un gran abrazo y vamos a seguir muy pendientes de la promoción de este debate ciudadano que, como bien dices, es urgente y necesario. Muy buenos días. Buenos días, y gracias. Era Leonardo Carvajal, repito, figura muy relevante de la sociedad civil venezolana, luchador democrático de toda la vida, 20 años enfrentando al proyecto totalitario, dirigente de la primera reacción masiva de la sociedad venezolana contra el proyecto totalitario por allá, por los años 1999-2000, bajo la consigna "con mis hijos no te metas". Esa es la persona que hoy está diciendo es necesario reagrupar esa inmensa mayoría de venezolanos que estamos contra el proyecto totalitario y derrotarlos nuevamente. Dice una cosa que es absolutamente cierta. Así como en el 99 los partidos estaban en colapso y fue la sociedad civil la que dio la cara, así como en el 2007, después de la derrota en el referendo revocatorio del 2004 y después del desastre de la abstención del 2005, en el 2007 fue nuevamente la sociedad civil con la protesta por el cierre de RCTV y la movilización del movimiento estudiantil lo que hizo posible la victoria en el referendo constitucional del 2007, así como fue en el 2015 el aporte de la sociedad civil reunificando a la MUD y logrando la victoria en las elecciones parlamentarias de ese año. Bueno, ahora toca nuevamente que los ciudadanos hagamos lo que tengamos que hacer, lo que sea necesario hacer para reagrupar la mayoría democrática y no sustituir a los partidos, no se trata de eso, pero sí dar la palabra que tenemos que dar como país, como nación, como sociedad, y de estimular de esa manera que los partidos puedan reunificarse, reagruparse y producir los cambios urgentes, necesarios que está reclamando nuestra sociedad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM.
Ajá. Bueno, vamos al aire entonces. Hoy es viernes de emprendimiento en La Fuerza es la Unión. Tenemos en línea a un emprendedor venezolano, un joven venezolano que en un pueblo del estado de Yaracuy, el estado de mi madre, el estado donde mi madre nació y vivió su infancia y su juventud temprana, en el pueblo de Cocorote. Pero el pueblo de este emprendedor es Sabana de Parra. Este emprendedor es artesano, trabaja madera y allí, junto con otras personas, logró un diseño extraordinario que fue sensación en los últimos días del mes de diciembre acá en Caracas. Lo tenemos en línea para que nos cuente su experiencia. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Andrés Leal. Vengo del estado de Yaracuy, del municipio de San Antonio Páez, Sabana de Parra. Sabana de Parra, en el estado de Yaracuy. Aquí causó sensación el diseño de tu mesa banco. Yo sé que es difícil en radio hablar de un diseño tan ingenioso como el tuyo, pero descríbelo, por favor. ¿Cómo llegaste a ese diseño de una mesa, de un banco que se transforma en mesa con dos taburetes, prácticamente como quien abre o cierra una sombrilla? Bueno, eso es los años de trabajo y es como el día a día, pues el día a día de trabajo van surgiendo nuevas ideas y todas esas cosas. Hace alrededor como de 18 años se da con la mesa banco. Eso lo habíamos trabajado por toda Venezuela, por el estado Mérida, Trujillo, Barquisimeto. Bueno, yo particularmente nunca había venido a Caracas. Hace como 5 años que la cosa estaba muy apretada, pues nosotros trabajamos eso fiado, dejábamos casa fiado para cobrarlo mensual, quincenal. Hace como 5 años decidimos trasladarnos a Colombia, lo llevamos a Colombia. En un principio todo era bien, pues, quedaban ganancias, las cosas. Pero ya últimamente no era rentable, llevarlas allá y contacté con un amigo de aquí a Caracas, me dijo que podía venir aquí a Caracas y probar a ver. Y bueno, hace 6 meses llegué aquí a Caracas y muy buena receptividad he tenido del público, buena venta. Me ha ido bien aquí en Caracas. Cuéntanos, por favor, trata de describirnos la naturaleza de ese diseño. O sea, cómo la mesa, cómo el banco se transforma en mesa, qué tipo de material usas, cuál es la durabilidad de ese material. Bueno, yo particularmente trabajo con pino. El pino es seco, pino horneado, porque el pino verde tiende a doblarse, no le dura al cliente. Yo trabajo con buen material para así obtener más recomendaciones, tener más clientes. La mesa mide 1,10 metros cuando está así en banco, ¿ves? Porque la palabra lo dice, mesa, banco, sirve de mesa y de banco. Cuando lo quiere usar de banco, mide 1,10 metros a lo largo. Relajado caben 2 personas, ¿verdad? Uh-huh. Cuando lo abrimos en mesa, caben 4 personas. Y el largo del ancho mide de 1,20. ¿Cuál sería el costo de este diseño al público? Nosotros manejamos siempre la tasa de alrededor de en los $40. Porque todos los productos que adquirimos lamentablemente lo compramos en ese precio, pues en dólares. Si yo voy a comprar una tabla me vale tanto, voy a pagar el obrero, me salen tanto. El vehículo que cargo me cobra también en esa denominación. Todo, pues estamos, como quien dice, casi dolarizados. Igualmente recibimos los bolívares a como esté la tasa del día.
Comprendo. ¿Podrías repetirnos, por favor, tu nombre y danos, por favor, también algún punto de contacto, un número de teléfono o una dirección electrónica? Si hay alguien que esté escuchando el programa en este momento y pueda estar interesado en tu emprendimiento, bien sea para comprar tu producto o para asociarse contigo, ¿de qué manera se contacta contigo? Repítenos, por favor, tu nombre y tus datos de conexión. Bueno, mi nombre es Andrés Leal, ¿verdad? Y mi número de teléfono, mi número de contacto, que es el que más manejo, obviamente porque ando en la vida todos los días, es 0412-058-9864. Repito, mi número es 0412-058-9864. Andrés. Sí, también tengo una cuenta en Twitter. Así todo pegado como suena, Andrés Mesabanco Caracas. Andrés Mesabanco Caracas es mi cuenta de Twitter. Y la de Instagram es Andrés Mesabanca, Andrés Mesaban Caracas. Es toda pegado, pero la de Instagram es toda pegada, Andrés Mesaban Caracas. Claro. Andrés, te agradecemos muchísimo que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del viernes 24 de enero. Mucha suerte y vamos a seguir en contacto. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Era Andrés Leal. Andrés Leal, un emprendedor venezolano, logró este diseño ingenioso, un banco de pino que se abre como quien abre un paraguas y se transforma en una mesa con dos bancos. Eso yo sé que ha sido utilizado incluso por otros emprendedores. Lo utilizan como stand de demostración de sus productos. Realmente es un diseño muy, muy ingenioso. Llegó acá a Caracas en diciembre pasado y generó expectativa e interés en muchos clientes. Andrés Leal viene de Sabana de Parra, Yaracuy, y ya nos dio sus señas de contacto. Yo, sin embargo, haciendo una leve búsqueda en Google, me encontré con diversas cuentas donde es posible encontrar su producto. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Buenos Restaurantes ofrece el más variado y extenso menú gastronómico para los comensales más exigentes. Si lo que deseas comer no está en su menú, sus maestros del arte culinario te lo elaboran como tú deseas. Acércate y calma tu antojo. En la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal, está Buenos Restaurantes, único y especial. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Les confieso que aunque tratamos en la madrugada de hoy, por ser viernes de emprendimiento, una variada gama de temas, he estado impactado durante toda la madrugada por lo ocurrido en Cagua, por la tragedia de Cagua. No puedo dejar de percibir
de advertir la monstruosa ironía. Ayer, 23 de enero, ayer cuando se conmemoraba el 62 aniversario del derrocamiento de la penúltima dictadura, en un barrio llamado La Democracia, en Cagua, en el sector La Carpiera, una cantidad aún no determinada de niños murieron quemados. Quemados porque los niños se acostumbraban por allí para saciar el hambre, para mitigar el hambre, pegarle candela al cañaveral que quedaba en la parte de atrás de sus casas para espantar a los conejos y poder cazarlos. En el día de ayer, una mala pasada de los vientos hizo que las llamas dieran vuelta y los niños quedaran atrapados en un país donde casi ningún hospital tiene unidad para quemados. Esta situación degeneró pues una auténtica catástrofe. Después de conocer por la voz autorizada de una dirigente social de Cagua los alcances del horror, escuchamos con cuidado, con atención a Leonardo Carvajal. Leonardo Carvajal no es un político con apetencias, no es candidato a nada, por lo menos no que se sepa. No le está disputando el partido a nadie, o su partido no le está disputando el poder a otro partido, no. Leonardo Carvajal es un ciudadano venezolano, es un demócrata, que entiende que en el año 2020 va a haber elecciones parlamentarias porque lo establece la Constitución, y que frente a esa realidad hay que definir una conducta del país mayoritario, que hasta ahora los días pasan. Durante meses estuvo en la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó el tema del comité de postulaciones. Iba y venían, lo nombraban, no lo nombraban, lo designaban, al final lo designaron, se reunió una vez. Entonces, hasta que llegamos al año 2020, ocurre la maniobra artera de la Operación Alacrán y tenemos ahora una Asamblea Nacional sesionando donde puede, ¿no? Porque el Palacio Federal Legislativo está secuestrado y unos tipos usurpando la dirección del Poder Legislativo haciendo otras cosas. Estamos en esa situación terrible, ¿no? Entonces levanta la voz un ciudadano como Leonardo Carvajal y dice, bueno, independientemente del nivel de desorden que pueda haber en la clase política, los ciudadanos tenemos que hacernos sentir. Y dice bien él, como en 1999, como en 2007, como en 2015, jornadas emblemáticas, importantísimas. La primera vez que se levantó la voz y se tomó la calle contra el proyecto totalitario, 1999. La primera vez que se logró derrotar al chavismo en el referendo constitucional del 2007. La primera vez que logramos darle una pela, una revolcada al proyecto totalitario, con sus reglas de juego, con su CNE, con su plan República, lo logramos en el 2015. Y en esas tres fechas, el protagonismo de la sociedad civil, de la ciudadanía movilizada, fue fundamental. Entonces, Leonardo Carvajal, en primer lugar, establece pues, su condición, nos lo dijo, soy totalmente independiente. Estas cosas las planteé en un evento partidista porque me invitaron, pero soy totalmente independiente y como ciudadano digo esto. Y hace esta propuesta, hace este planteamiento. Vamos a seguirlo porque estamos en una situación extremadamente compleja y no podemos rematar la complejidad de la situación permitiendo que el gobierno gane por forfeit el único poder público legítimo que hay en este país, que es el poder legislativo. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad,
La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.